bastante rápida. Entonces, para poder hacer eso, nos tenemos que basar principalmente en dos claves, que es acelerar esa entrega, pero además optimizar el que eso sea consistente, ¿de acuerdo? Y eso no nos sirve simplemente con tener a los mejores desarrolladores del mundo, hay que trabajar una cierta cultura en la que todos estemos implicados y nos ayude a llegar a nuestro objetivo. Entonces, tradicionalmente, cuando nosotros esto del DevOps todavía no sonaba mucho y demás, pues te encontrabas con la paradoja de la entrega del software, ¿no? Cuanto más velocidad tengo en la entrega, pues más estoy innovando, más cerca estoy de la innovación, pero como esos procesos de entrega no se hacían con control, se hacían de manera manual, etcétera, se introducían muchos fallos. Entonces eso nos llevaba a tener que tener puntos de control para poder verificar el software, para poder ver que lo que estábamos entregando estaba bien, etcétera. Entonces eso nos restaba velocidad, porque al final te da mucho más control, pero lo que hace es que perdías tracción en todo eso. Entonces esa paradoja, ese trade-off de si controlo mucho, pierdo velocidad de entrega y por tanto innovación, pero si trato de innovar siempre lo último y no tengo mucho control, pues voy a estar entregando cosas que no están bien, es lo que lleva a esto de la cultura del DevOps, ¿no? Y hablo del DevOps como cultura y no como herramienta porque para mí lo que me gusta es hablar de eso, de yo uso Azure DevOps, o uso GitHub, o uso no sé qué, pues ya soy una empresa DevOps. No, es algo que es de mucho mayor calado, que implica a muchas partes de la organización, ¿vale? Tanto es así que, bueno, esto no es que lo diga yo, evidentemente, ya hay bastantes estudios sesudos sobre todo esto, en el que se demuestra que las organizaciones que tienen esa cultura de DevOps, de trabajar en equipos que todos van con un mismo objetivo, que son multidisciplinares, que pueden valerse por ellos mismos sin que existan silos bastante separados en los que no fluye la comunicación, pues al final ese tipo de empresas lo que consiguen es utilizar mucho más su tiempo en innovar y no en hacer que simplemente las cosas que tienen funcionen y trabajar de una manera reactiva. Entonces, por eso es importante todo esto y es al punto al que nos lleva el tema del DevOps, las pipelines y todo esto que vamos a ver ahora, ¿vale? Concretamente, pues la herramienta de DevOps de Microsoft pues es Azure DevOps, y entonces lo que trata de aglutinar es pues, bueno, que nos permita hacer desarrollos con varias herramientas que están dentro del stack, la parte de operaciones, pero sobre todo la parte que nos vamos a centrar hoy, que es la parte de pipelines, es sobre todo la parte de entrega. Y al final es esto, es juntar a personas que sean capaces de hacer todo este circuito, trabajando juntos, etcétera, etcétera, ¿vale? DevOps dentro de Microsoft, pues para nosotros es bastante importante y cuando ese producto al final acaba saliendo para que lo utilicéis todos, y al final creo que pues en las sesiones que hemos preguntado antes de, oye, ¿y GitHub Action o Pipelines? ¿O quién conoce más la parte de Pipeline de Azure? Pues ha habido muchísima gente, ¿vale? Pues no solamente es porque sea algo potente y nos guste decirlo, sino porque además nosotros internamente nos lo queremos, ¿no? Y estos son algunos números internos del uso de DevOps dentro de nuestra organización, pues bueno, tenéis incluso pues eso, datos de 82.000 despliegues al día, hay un montón de proyectos que están en open source, se crean un montón de work items y al final, pues bueno, esto te da una visión de que si internamente lo estamos utilizando, ¿por qué no lo vamos a sacar fuera y que lo use la gente? Entonces, cuando tratamos de evangelizar el uso de este tipo de herramientas es porque nosotros mismos también nos queremos un poco eso y yo creo que ese es el camino, ¿no? Dentro de ese ecosistema del que estábamos hablando, nos vamos a centrar en las pipelines y las voy a dejar justo ese punto para el final, pero bueno, pues tenéis la parte de los Azure Boards para tener vuestros proyectitos de Kanban, para ver los work items, para que tengáis queries y veáis ahí cómo van las cosas dentro del proyecto. La parte de test plan, aunque hemos estado hablando esta mañana, que es algo que en principio se va a retirar, porque es algo que ya queda residual, ¿vale? La parte de Azure Repos, que perfectamente casa con la parte de GitHub, que también hemos estado hablando de los repos en GitHub, etcétera. Y la parte de Azure Artifacts, que bueno, nos va a servir para que cuando ejecutemos nuestras pipelines, al final esos artefactos los podamos publicar en un sitio que sea versionable, que sea accesible, que puedan consumirlo, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y finalmente la parte de pipeline, que es de la que más vamos a hablar ahora, que al final lo que nos permite es construir, poder hacer test, poder desplegar nuestros artefactos de nuestro proyecto y poder hacer estos ciclos de integración continua, de despliegue continuo, etcétera, ¿vale? Entonces, una pipeline, ¿qué es? Bueno, pues Fernando también lo ha explicado un poco esta mañana, ¿no? Al final es un conjunto de tareas que se van a ejecutar con la finalidad de pues bien construir nuestro código, bien desplegarlo, hacer test, etcétera. Y esas tareas se agrupan en el concepto de job, de trabajos, que además tienen a su vez otra agrupación por encima que son los stage, que también hemos estado viendo todo esto, ¿vale? La forma en la que podemos desarrollar una pipeline pues es de dos maneras, o bien a través del propio portal, pero en este caso utilizando el editor clásico. De hecho, ahora si intentáis crear una pipeline desde cero, ya lo que os propone es generar un fichero YAML, pero todavía existe la posibilidad de que lo hagáis a través del editor, que es simplemente darle al editor clásico y ahí vais arrastrando cajitas y tenéis una UI bastante chula en la que podéis ir metiendo ahí valores en cajas y demás. Pero es cierto que eso pues tiene ciertas desventajas con respecto a usar un fichero YAML. Al final el fichero YAML, cuando lo creamos y demás, lo vamos a guardar dentro del propio repositorio en el que tenemos nuestra solución, con lo cual eso es versionable, con lo cual eso es más mantenible, con lo cual podemos, pues todo lo que se aplica a merges, pull requests, etcétera, y cambios en esta pipeline, lo vamos a tener gracias a eso, a que la infraestructura, lo que es el despliegue en sí mismo, forma parte del código también, con lo cual eso es bastante importante, ¿de acuerdo? Y luego, ya entrando en más detalle, pues bueno, las pipelines al final te permiten casi para cualquier plataforma, para cualquier cloud y casi con cualquier lenguaje de programación poder tener tareas, pues desde cosas muy tocantes a la tecnología de .NET, como pueden ser pues, el uso de tareas de despliegues en web apps y cosas así, tareas de otros stacks como pueden ser más open source, rollo Terraform o de este estilo, puedes ejecutar script de PowerShell, puedes ejecutar script de Python, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿vale? Es extensible porque si estas tareas no fueran suficientes, nos podemos customizar nosotros mismos unas y podemos meterlas dentro de nuestro propio marketplace y tener ahí nuestras tareas con las que nos sintamos más cómodos porque las que hay en el marketplace no sean suficientes. Tiene soporte para la gestión de contenedores y de Kubernetes, que creo que es algo que ahora mismo es se utiliza bastante, el tema de contenedores, el tema del uso de Kubernetes, containerizar nuestras aplicaciones, gestionar los pods, etcétera, pues también tenemos soporte. Y luego finalmente el tema de agentes, que es un poco justo de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Un agente es un lugar donde se van a ejecutar esas tareas, esas tasks de las que hemos hablado, es donde nuestro código se va a compilar o se van a realizar los tests, etcétera, etcétera, y veremos ahora a continuación que hay diferentes tipos de agentes, cómo los puedo configurar, si me suponen costes, si no me suponen costes, etcétera, ¿vale? Entonces los agentes los vamos a dividir principalmente en dos grupos, que son los hosted agents y los self-hosted agents. Los hosted agents, pues cuando nosotros decidimos, que además es la opción por defecto, cuando quiero generar una nueva pipeline, esa pipeline se va a ejecutar en principio por defecto en un hosted agent. ¿Qué características tienen? Pues bueno, tienen un conjunto de software ya predeterminado, pues podéis buscarlo por internet, veréis que dependiendo de la imagen que escojáis, de Ubuntu, de Mac o de Windows, viene con una serie de software ya instalado, pues hay versiones de Terraform o versiones de Pester o versiones de PowerShell, versiones de Azure CLI, viene ya con un cierto set de cosas preinstaladas dentro de la gente para que podamos hacer uso de ciertas tareas, ¿vale? Nos deja hasta 10 gigas de almacenamiento para outputs de la build, o sea, al final los procesos de pipeline de build generan unos artefactos, esos artefactos evidentemente ocupan espacio, pues tenemos hasta 10 gigas de almacenamiento para poder utilizarlo, ¿vale? Esos agentes al final no dejan de ser máquinas virtuales, por así decirlo, que se levantan en el momento en el que yo necesito hacer mi compilación o lo que sea y que al final de la pipeline esas máquinas caen.
Entonces, las características de esas máquinas son de tipo estándar DS2, que son máquinas virtuales que vosotros mismos desde el portal podéis levantaros una, la vais a crear sin que tenga la gente dentro, evidentemente, pero serían más o menos de esas características, tanto en memoria, cores de procesamiento, etcétera, ¿vale? Y corren como con el usuario administrador de Windows o con un usuario sudo, pero que no te pide el password en Linux. De esa manera, pues si queréis instalar alguna cosa o lo que sea, lo vais a poder hacer porque tenéis privilegios sobre esa máquina, ¿vale? ¿Qué limitaciones hay con este tipo de agentes? Vale, pues este tipo de agentes hay dos sabores, los proyectos públicos y los proyectos privados. Cuando te generas una cuenta de Azure DevOps, pues te dice, oye, ¿la vas a utilizar para tener proyectos de tipo público o proyectos privados? ¿Que vamos a la parte privada? Pues solamente te va a dejar un job, o sea, un agente, ¿vale? Ese agente no es paralelizable, o sea, por más agente, no vas a tener más agentes, solamente tienes uno. Si vas a hacer una build, va a ir a ese agente, si haces otra, pues se encolará hasta que acabe esa build, porque solamente se va a ejecutar en un agente, ¿de acuerdo? Solo se ejecutan hasta 60 minutos de duración. Si tuviéramos un proceso de pipeline que fuera más allá de los 60 minutos, con esa opción, a los 60 minutos cancela cualquier ejecución y te dice que ya no puedes seguir ejecutando, ¿vale? Y tienes 1800 minutos, que son como unas 30 horas al mes, de ese tipo de ejecuciones, ¿vale? No pongo aquí el tema de los test plan, porque como hemos comentado, pues está ya casi deprecado. En cambio, que nos vamos al sabor de voy a realizar proyectos públicos, pues aquí ya sí que nos dan un poquito más de margen. Ahí hay hasta 10 hosted agents y además están paralelizados, es decir, yo genero una build, va a ir al primer agente libre, la segunda que genere, como tengo hasta 10, pues irá al siguiente que esté libre, de esa manera pues no se van a encolar y la gestión y el proceso que voy a ir haciendo pues va a ser bastante más rápido, con lo cual eso nos lleva a lo que hemos hablado al principio, más innovación porque tengo más velocidad a la hora de poder hacer la entrega de mi software, ¿de acuerdo? En este caso, 360 minutos, hasta 6 horas de ejecución de una build, en cambio en el otro teníamos 60, pues ahí tenemos hasta 360 minutos, y no hay un límite en el tiempo, o sea, no hay límite de minutos al mes, podemos hacer todas las ejecuciones que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, con esta composición, ¿cuándo debería de usar este tipo de agentes o cuándo me viene bien poder utilizar estos agentes en mis proyectos? Pues bueno, es la manera más simple para poder realizar los despliegues, es la que viene por defecto y lo podemos escoger además entre Ubuntu, entre Mac y en Windows, con lo cual cubrimos mucho del espectro de lo que necesitamos. Cuando el software que viene por defecto instalado me es más que suficiente, no necesito instalar nada más. Si necesitáis instalar algo más, hay tareas de instalación de determinado software, pues oye, resulta que en el agente no viene la versión última del .NET Core, pues hay una de instálame esta versión concreta de NetCore, y como os he dicho antes, como el usuario es administrador, lo vais a poder instalar sin ningún tipo de problema. También tenéis, o sea, el concepto o viene bien cuando las ejecuciones de las pipelines no son muy grandes, recordar que en el caso de que sean ejecuciones privadas, como mucho va a llegar a la hora, más de una hora no lo vamos a poder hacer, y sobre todo cuando no necesito hacer despliegues o que solamente sean accesibles a través de redes privadas, que esto es un poco la demo de lo que quiero hablar luego más tarde. Imaginar que nosotros desplegamos un storage account, desplegamos una virtual network y le decimos a ese storage account que solamente es accesible a través de esa virtual network. Si yo quisiera tener una pipeline en la que voy a coger un fichero y lo voy a meter dentro de un container de esa storage account, el agente, como es un hosted agent, no está metido dentro de esa virtual network, con lo cual nunca va a poder acceder a ese storage account y nunca va a poder subir ese fichero, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, que tuvierais recursos desplegados en Azure, pero que solamente son accesibles a través de una red privada, pues con los hosted agent no podríais hacer eso. Entonces, vamos a ver luego cómo lo resolvemos, ¿vale? En el otro lado, ¿qué tenemos? Pues los self-hosted agents, que estos son los gestionados por nosotros. Aquí ya somos nosotros los que nos lo curramos, ¿vale? Hay agentes para Windows, Linux, para Mac y para Docker.
Es bastante sencillo, o sea, tú si entras en la pestaña, luego lo veremos en la pestaña de agentes, le dices quiero crear un nuevo agente y te dice, bueno, pues esta es la URL, te descargas un software, en el caso de Windows pues es un .exe, en el caso de Linux es un tar.gz, lo descomprimes y eso ya va a poner el agente a rular dentro de tu máquina, se va a enganchar con tu suscripción de DevOps y ya vas a tener un agente, ¿vale? ¿Qué software vas a tener? Pues el que tú decidas que quieras tener en esa máquina, tanto software instales, pues eso es lo que vas a necesitar y vas a poder disponer de él, porque la gente se está ejecutando en esa máquina, podrá utilizar esos recursos, ¿vale? En este caso, las actualizaciones, parches de seguridad, etcétera, de esa máquina, pues evidentemente las vas a generar tú. Luego, es importante recordar lo de definir las capacidades, porque cuando nosotros instalamos un agente en nuestra máquina, por defecto el agente tiene un sistema de System Discovery que va viendo cuáles son las características de esa máquina. Pero puede haber casos en los que no determine o no sea capaz de ver todo el software que tiene instalado la máquina. Entonces, puede ocurrir que tú te agregues una tarea, ejecútame esta tarea con este agente y esa tarea tenga como prerequisitos que haya una capability concreta dentro de ese agente. Si nosotros no la hemos definido, pues va a decir, oye, no me puedo ejecutar porque no veo que en tu pool de agentes haya ninguno que tenga esta capability. Hay una sección dentro, luego la veremos dentro de los agentes, que puedes definirle tu capabilities y decir, oye, que sepas que tiene la versión de Terraform tal, si es que el System Discovery no ha sido capaz de hacerlo, ¿vale? Y luego, como buena práctica, pues utilizar el Infrastructure as a Code, es decir, usa YAML y no utilices el editor clásico, porque esto se puede versionar, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues que no tiene trabajos paralelos incluidos, para eso hay que pagar, es decir, tú puedes tener 15 máquinas configuradas con 15 agentes, te van a aparecer 15 agentes dentro de tu pool de agentes, pero eso no te asegura que vaya a paralelizar, es decir, tú vas a lanzar una build, va a ir a un agente, lanzarás la siguiente y aunque tengas 15 agentes y estén 14 de ellos libres, no va a ser capaz de paralelizar. Para eso hay que contratar licencias de paralelización. Que en este caso, si vuestra cuenta es cuenta de MSDN de Microsoft, cada cuenta de MSDN que se enrole dentro de tu proyecto de Azure DevOps te da un agente de paralelización gratis. Con lo cual, si dentro de tu equipo de trabajo pues tienes 3, 4 personas que tengan cuentas de MSDN, pues son 4 versiones de paralelización que vas a tener. Con lo cual, esas licencias, de alguna manera, las tienes ahí gestionadas. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de agentes? Pues bueno, cuando el software por defecto no sea el suficiente, sino que nosotros queremos o tenemos la necesidad de tener software adicional que no viene instalado en los agentes y además no queremos utilizar las tareas de instalación. Pues claro, recordar que las tareas de instalación están muy bien, pero como es una build que se va ejecutando cada vez, esa tarea de instalación se tiene que ejecutar siempre, con lo cual a la larga son bastantes minutos que estamos perdiendo en simplemente instalar una versión concreta de algo. Y como esa máquina morirá y luego se vuelve a levantar nueva, pues otra vez vamos a tener que ir instalando. Entonces eso a la larga son muchos minutos que estoy perdiendo de hacer innovación, ¿vale? Para ejecuciones largas en el tiempo de las pipelines, ¿por qué? Porque aquí no hay limitación, nosotros tanto quiera correr la máquina pues no nos va a capar la ejecución. Cuando queremos acceder a recursos privados, que esto es lo que vamos a ver en la demo, aquí sí que voy a poder decir, oye, este agente está dentro de esta VNet y por tanto ya sí voy a ser capaz de ver todos los recursos que necesite. Y luego pues tenemos dos aproximaciones. La aproximación de quiero mantener el agente y la aproximación de quiero que ese agente sea efímero y se comporte igual que los hosted agents. La aproximación de que quiero que sea durable en el tiempo, es decir, pues yo tengo 15 máquinas virtuales, les instalo los agentes y las tengo funcionando 24/7, con lo cual esos agentes siempre están disponibles, voy a entrar en mi pool de agentes y voy a ver ahí un listado de 15 máquinas que están disponibles y las tengo ahí. ¿Qué ocurre? Pues uno, lo tienes que mantener y dos, lo bueno que tiene en este caso es que no hay una fase de provisión del agente, es decir, lo único que va a hacer cuando enroles una nueva build o una nueva pipeline va a decir,
vale, bien, ¿qué agente está libre? Pues este o aquel. Automáticamente va a engancharse ese agente y va a empezar a hacer la ejecución, porque no tiene que hacer ninguna fase de aprovisionamiento, ¿vale? En el caso de la parte efímera, que es la que quiero que veamos, aquí no vamos a mantener los agentes, aquí tú entras en tu pool de agentes y no hay ninguno, cero, y los agentes se irán aprovisionando a medida que nosotros vamos lanzando pipeline, porque una parte de la pipeline, una task de la pipeline es levántame un agente. Entonces, en nuestras ejecuciones lo que hará es, la pipeline lo que hará será, como primera tarea es, levanta un agente en un contenedor, ponlo a funcionar, que se enganche al Azure DevOps. Una vez que ese agente esté disponible, la siguiente tarea es, pues ejecuta todas las tareas que quieras dentro de ese agente que se acaba de levantar, y finalmente luego ese agente, como los hosted agent, morirá. Con lo cual, ¿qué nos ahorramos? Pues nos ahorramos el tiempo de tenerlo levantado funcionando 24/7 si es que realmente nosotros no vamos a utilizarlo durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces esos serían un poco los dos tipos de agentes que tenemos y las dos formas que tenemos de poder utilizarlos, o los dos escenarios, ¿vale? Entonces el escenario que os propongo y con el que quiero un poco que nos basemos en la demo es, imaginaros que lo que he contado antes, tengo un storage account, ese storage account está asignado a una virtual network, con lo cual desde un agente normal yo no lo voy a poder ver, y lo que quiero es subir un fichero, coger un ficherito que tengo, una pipeline que va a hacer irse a una carpeta, recoger un fichero y subirlo dentro de uno de los containers que tiene ese storage account, ¿vale? Luego, como paso adicional, lo quiero hacer con Terraform. Y yo me he dado cuenta que los hosted agents pues vienen con una versión de Terraform, pero no es la versión que yo quiero. Yo quiero usar la última, que ahora mismo es la 0.12.17. Bueno, no sé si esta semana habrán lanzado otra y iremos por la 18 o por la 19, pero voy a querer usar la 0.12.17. Y no viene en el hosted agent, y además yo no quiero tener esa tarea siempre de pues instálame la última versión de esto, no, yo quiero tenerla ya instalada en el agente y que cuando se levante el agente tenga esa última versión, ¿vale? Y luego además quiero la parte de, como he comentado, efímera. Voy a utilizar máquinas Linux, no quiero mantener ese pool de agentes porque no quiero, voy a tener un agente cada X tiempo, ese despliegue lo voy a hacer cada X y no necesito tener agentes levantados 24/7 ahí. Y además quiero utilizar la aproximación que os he comentado de tener la infraestructura como código. Lo quiero hacer con un fichero YAML que lo pueda tener dentro de mi repo y de esa manera lo pueda editar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, pues necesitamos una serie de cosas, ¿no? Como parte de infraestructura, lo que vamos a necesitar es un Azure Container Registry. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, ahora lo veremos, es generar unas imágenes de agentes que van a ir a ese Container Registry, y luego cuando lo necesitemos en nuestra pipeline, lo que haremos será generar instancias a partir de esas imágenes que hemos subido a ese Container Registry, generaremos una instancia de contenedor, se levantará y entrará dentro de nuestro Azure DevOps, ejecutará las tareas que nosotros necesitemos y luego caerá, ¿vale? Como parte de la configuración, lo que vamos a necesitar es, dentro de nuestro Azure DevOps, generar un pool, que es simplemente ponerle un nombre y decir, pues este es un pool que voy a tener aquí de agentes en el que se van a ir agregando los que yo voy a ir generando. Y lo que voy a necesitar también es un Personal Access Token que tenga privilegios para manejar agentes. Esto, si vais a la sección de seguridad, generar Personal Access Token, no cojáis todos, esto tiene también mucho sentido con lo que ha comentado Carlos Mendible en su charla. Voy a generar un token o un secret, pero ya que solo lo necesito para la parte de Manage the Agent Pool, no le deis al, pues venga, que pueda hacer todo, que pueda incluso borrar, pues eso, borrar proyectos o repos o no sé qué, porque al final si ese token lo perdemos, pues va a ser bastante grave, ¿vale? Y luego vamos a necesitar dos pipelines. Una pipeline que lo que va a hacer es hacer un build y un push de las imágenes de esos agentes al Container Registry, que eso lo necesitaremos simplemente una vez, la primera vez, o cada vez que nosotros decidamos que la imagen la queremos cambiar porque queremos meter pues otra versión de Terraform o queremos incluirle otra versión de AZCLI o lo que sea. Cada vez que queramos actualizar el agente, pues será en nuestra imagen de Docker actualizar lo que necesitemos, un build, un push, irá al container y esa imagen quedará ahí. Y a partir de ese momento luego tendré que tener otra pipeline que lo que haga es, oye, genérame una instancia de ese agente que he creado y empieza a utilizarla para lo que tenga que hacer. En este caso,
hacer el upload del fichero, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues por un lado tenemos el DevOps y por otro lado tenemos nuestra suscripción de Azure, que tiene un grupito de recursos en el que he creado una virtual network y tengo un container registry y tengo un storage account que solamente es accesible desde esa virtual network. Entonces voy a generar una pipeline de Azure que va a generar un contenedor, va a subir el fichero y luego ese contenedor va a morir. Esto, bueno, lo repito, genera el contenedor, sube el fichero, el blob, y ese contenedor, esa instancia del contenedor de agente desaparece. Y finalmente la pipeline pues termina y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, voy a enseñaros un poco la demo. Vale, por un lado, lo que quiero que hagamos es la primera pipeline del proyecto, que sería la parte de genérame una imagen de Docker que ya tenga ese agente instalado, que es la que voy a utilizar para subir a mi container registry, ¿vale? Entonces esta es bastante sencilla. Nuestro fichero de Docker, en este caso va a partir de una imagen de Ubuntu, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hacer aquí una serie de tareas. Lo primero, voy a actualizar el apt-get para poder instalar mandos nuevos y tener siempre la última versión. En este caso también le voy a instalar la parte de la zcli, que como veis todos son llamadas a hacer un curl para que se baje lo que necesite, ejecute sus comandos de bash, deje registrado lo que yo me quiero instalar y ya está. También le voy a meter PowerShell Core, que me interesa porque quiero hacer luego tareas con él, etcétera. Voy a instalarle el unzip, porque en este caso el siguiente paso es usar Terraform y Terraform te lo descarga como un zip y lo que quiero es luego poder hacer el unzip e instalarlo, ¿vale? Y lo siguiente es instalar Terraform, que en este caso, como os he comentado antes, la versión es la 0.12.17, pero yo podría aquí decidir tener una diferente, que esté más actualizada y no esté dentro de las tasks que ya me vienen por defecto en el marketplace del Visual Studio, o lo que yo quiera. Esto puede crecer tanto como queramos. Yo aquí lo he dejado en el Terraform, pero imaginaros, pues eso, de instalar ahí a través de Docker cualquier software que necesitemos, que o bien no esté en el marketplace, o bien sí está en el marketplace, pero nosotros necesitamos una versión concreta, o cualquier otra cosa que podamos imaginar, o incluso documentos que queramos tener listos porque son PDFs que luego vamos a leer en algún momento. O sea, las posibilidades aquí son infinitas. Y simplemente lo que hace luego al final es establecer el directorio de trabajo y copiar una serie de ficheros de bash a la ruta principal, porque luego va a hacer uso de ellos, ¿vale? Y finalmente lanza una llamada por CMD a un script de bash, que es el start once. Aquí os he puesto los dos sabores. ¿Por qué? Porque yo puedo decir lo que os comentaba antes: si quiero que esto tenga una aproximación efímera, pues voy a llamar al start once. Si lo que quiero es que tenga una aproximación de que permanezca en el tiempo, pues llamará el start, lanzará el agente y ya se quedará siempre aprovisionado. El start once es el script, ahora lo vamos a ver, es un pelín más complicado porque lo único que hace es levantarlo y luego saber cuándo la pipeline o el job que él tenía asociado ha acabado para él desaprovisionarse automáticamente, ¿vale? El script de bash, lo tengo aquí, bueno, pues aparte de comprobaciones meras y llanas de ver si hay una serie de variables de entorno que le han sido pasadas, pues el token del personal access token que os he comentado, la URL del proyecto al que se tiene que conectar el agente, etcétera, etcétera, ¿vale? La parte principal pues empieza aquí, ¿vale? Lo primero que hace es determinar si hay un pool o un agente que corresponda a eso. Entonces lo que hace es descargarse a partir de un endpoint de discovery que hay dentro de todos los proyectos de DevOps, pues lo que hace es un discovery de, oye, dime cuáles son las URLs desde las cuales yo me voy a poder descargar el software necesario para que esta máquina sea un agente, y en este caso que sean de Linux x64.
Si nosotros lo que quisiéramos hacer lo mismo para Windows, pues aquí lo que tendremos es cambiar la query para que lo que busque en ese discovery endpoint sean las URLs de donde se puede descargar las imágenes de agentes para Windows, y así con Docker y con Mac, ¿vale? Una vez que tiene esa URL y que compruebe que no sea nula y demás, lo que hace es irse a la última versión disponible y lo que hace es descargársela, ¿vale? Este cool lo que hace es, oye, descárgamelo, le va a descargar en este caso un fichero .tar que con el unzip que ya veníamos instalado antes, lo descomprime y ahí hay un conjunto de ficheros de bash, de ficheros de JavaScript, etcétera, etcétera, que lo que permiten es que haya un agente ahí escuchando, se aprovisione y demás, ¿vale? Y a partir de este momento lo que hace es uso de esas llamadas, porque si veis aquí lo que está haciendo es, oye, utiliza un script de bash que se llama emp.sh, como veis aquí en lo que es el código, en el repo, el script no está, no lo tengo yo, aquí lo que hace es asumir que, oye, me descarga la gente, he hecho el unzip y ahora voy a empezar a utilizar todas las cosas que me venían dentro de ese paquete, ¿vale? Y la clave, sobre todo final, es esta, es que hace uso de ese script de bash. Pues mira, el nombre del agente es este, que es el que vamos a decidir que le hemos puesto. La URL a la que me voy a conectar, que será el proyecto de DevOps mío. El path es el authorization token que os he comentado, que lo utiliza como autorización y como token. El nombre del pool donde quiero que ese agente que voy a desplegar se enrole y un nombre de trabajo que le tiene que poner. Y ya está, a partir de ahí luego ya sí que empieza a hacer generaciones de cómo tiene que escuchar, etcétera, etcétera. Lo empieza a ejecutar y luego este cleanup es lo que hace es determinar cuándo tiene que ser borrado. Una vez que él sabe que ya no tiene más jobs asociados, pues entonces sabe que lo tiene que borrar, hace el borrado y muere, ¿vale? Si os dais cuenta, el del start es bastante más sencillo, porque evidentemente toda esa parte de determina cuando el job ya no está corriendo, etcétera, pues se la salta. Tienes la misma parte de determinar el agente, la descarga del agente en sí mismo, la configuración del agente en sí y la ejecución del agente. Ya está. El resto de pasos no los tiene que hacer porque esto lo único que hace es levántalo y ya está. Me olvido de si te han encolado un trabajo, no lo han encolado, etcétera, ¿vale? ¿Cómo despliego esto? Pues es bastante sencillo. Al final, lo que os digo, tengo un YAML porque quiero utilizar la próxima infraestructura como código y versionado, etcétera, etcétera. Pues defino una serie de variables que son, dime cuál es la conexión que tengo que utilizar o dónde está tu container registry, una imagen, dime dónde está el Docker file para poder que a continuación. Y en este caso, pues simplemente es una tarea que esto mismo que estáis viendo, este YAML, lo podéis editar desde el visor de Azure DevOps, ¿vale? Pero yo creo que si ya, igual que programamos nuestros scripts de bash, pues podemos programar aquí nuestras pipelines de YAML. Aunque sí que estaría bien o no estaría de más que hubiera cierto IntelliSense, que bueno, lo que hemos visto de que te aparecía aquí un settings para que lo puedas editar y demás, desde el Visual Studio Code al menos todavía no hay ninguna extensión que nos dé esas facilidades, ¿vale? Y bueno, la ejecución de esta tarea simplemente es un build and push, o sea, lo que hace es coge esa imagen de Docker, hace un build, hace un push y ya está, y me iría a mi container registry y ahí las tendría. Entonces, bueno, os voy a enseñar aquí en la parte de lo que es el portal de Azure, pues en este caso yo tengo un container registry, la parte de repositorio, que bueno, he estado lanzando pruebas y demás, y aquí yo ya tengo mis imágenes creadas aquí. Esto es un agente en el que yo, si genero una instancia de esto, lo que va a levantar es una máquina Ubuntu por debajo con las características que yo le he dicho en mi Dockerfile, y si le paso a la vez que hago la instanciación pues una serie de variables de entorno, pues vas a ver a qué instancia de DevOps se tiene que agregar, utilizar el token que yo le pase y voy a tener un agente disponible para poder enrolar lo que yo quiera, ¿vale? Entonces esa sería una pipeline. La otra pipeline, que sería la de ejemplo, pues es, perdonar, sería esta. Es una tarea que ya viene, voy a quitar el
aquí mejor, vale. Esto es una tarea que ya viene dentro del marketplace, ¿vale? No me la he picado yo ni nada por el estilo, que directamente lo que os permite es hacer esta aproximación que os he comentado. Pues tienes que decirle la suscripción de Azure y el grupo de recursos que vas a utilizar y la localización donde está, el token, el Personal Access Token que os he dicho que había que generarse, ¿vale? ¿Dónde está tu Container Registry? La imagen concreta dentro de ese Container Registry que corresponde a la agente que vas a generar, el pool en donde tú quieres que ese agente al final acabe siendo desplegado, un prefijo que le quieras poner, que esto es interesante porque al final lo que tú también quieres es que el recurso en sí mismo, lo que es el container instance de Azure, tenga el mismo nombre que el agente que te aparece dentro de tu pool. De esa manera puedes tener una correlación de ver cuántos agentes hay levantados que se llamen igual que los agentes que tienes metidos en tu pool, y de esa manera puedes hacer match y ver si hay alguno que se haya caído o lo que sea, ¿vale? El nombre de la VNet en la que quieres enrolarlo, que es el ejemplo que os comentaba, ¿no? Queremos recordar que la finalidad de todo esto es levantar un agente, pero es que además lo quiero meter dentro de una virtual network porque es la única manera que tengo de que luego a este agente le mande tareas y pueda ver esa storage account que está metido dentro de esa misma virtual network, ¿vale? Decirle la subnet dentro de esa virtual network y luego, pues bueno, puedes definir el sistema operativo, en este caso es Linux, y luego puedes definir también la memoria y la capacidad de RAM, creo que es decidir, pues si quiero 2, 3, 4, que esto va limitado por región. Luego hay una slide al final en la que, bueno, como todo esto está en preview, que todavía no está 100% finalizado, pues dependiendo de la región podemos utilizar más o menos secciones de memoria, ¿vale? Entonces, una vez que esta parte, una vez que este stage de deploy finaliza, lo que voy a tener es un nuevo agente desplegado disponible para que yo pueda encolarle el número de trabajos y builds que necesite. Una vez que la parte del deploy ha terminado, pues lo que voy a hacer son mis tareas propias y comunes del proyecto, que en este caso el proyecto, por así decir, que nos hemos inventado es utilizar Terraform para coger un fichero de texto y subirlo finalmente a ese storage account. Entonces, como veis aquí en la sección del pool, lo que le digo es, oye, el agent pool name que vas a utilizar es el mismo en el que acabo de desplegar un agente, con lo cual él va a ir aquí a buscar cuántos agentes hay disponibles dentro de ese pool y verá el que acabamos de desplegar anteriormente, ¿vale? Si esto lo hiciéramos en paralelo y tuviéramos contratada lo que os he comentado antes, licencias de paralelización, pues entonces determinará cuál es en el que se tiene que desplegar y ya está, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya son las tareas propias esto ya no tiene ningún misterio, son las tareas propias de lo que nosotros decidamos. Aquí podría ser desplegar una web app o lo que sea, y en este caso es simplemente unos scripts de Terraform, que bueno, pues no sé si habéis trabajado con Terraform, tiene una parte de inicialización para generar el estado, etcétera, etcétera, tiene una parte para determinar qué es lo que va a hacer, y una vez que ha hecho el Terraform el plan y el init, pues los últimos pasos que quedan son el validate y el apply. El validate lo que hace es validar que el plan que se ha generado sea correcto, que todas las variables estén bien definidas, etcétera, etcétera. Y el apply al final lo único que va a hacer es aplicar y realizar la subida, en este caso, de ese fichero de texto plano. El Terraform, bueno, si queréis os lo enseño, pero vamos, tampoco tiene mucho misterio. Esto es más el en sí mismo que de lo que es en sí el quit de la demo, que es la generación de esos agentes, ¿vale? Al final voy a tener, pues lo que os comentaba, una pipeline, que es esta que os he enseñado, que es la misma que hemos visto antes en el Visual Studio Code, pues os la enseño aquí a través del portal, pero es lo que os comentaba antes, solamente tiene una tarea de build and push de la imagen de Docker. Aquí sí que tenéis el setting y lo que os comentaba, ¿no? Pues qué comando quieres ejecutar, que en este caso es build and push, dónde está el Dockerfile, qué tags le quieres poner y dime las conexiones al Container Registry y la parte de Ubuntu, ¿vale? Y la otra pipeline, que sería la del ejemplo, que es exactamente igual lo que os he comentado antes, ¿vale?
este settings, este Azure Container Agent Create es de una tarea del marketplace, ¿vale? Que permite hacer justo lo que os comentaba, en base a la definición de la suscripción, etcétera, etcétera, los tokens, el pool de agentes donde quiero que se me genere, etcétera, etcétera, pues me va a generar toda esa construcción, ¿de acuerdo? Le daría al play y le daré, pero me queda poco tiempo y no vamos a estar 10 minutos viendo cómo eso se va ejecutando, genera la gente y al final sube un fichero de texto, así que, bueno, os lo vais a tener que creer. Y lo que quiero ya para ir terminando y cerrando es lo que comentaba al final, ¿vale? Esto está en preview, todavía no está fino, de hecho hay alguna ISO abierta y demás. Entonces, bueno, limitaciones, dependiendo de la región, solamente ahora mismo lo que es el enrolarlo dentro de una virtual network, ¿vale? La gente lo podéis levantar y si no queréis hacer la parte de meterlo dentro de una virtual network, lo podéis hacer con cualquier tipo de sistema operativo, pero esta parte concreta de meterlo justo dentro de una virtual network para tener acceso a recursos privados, solamente se puede hacer para sistemas operativos Linux y luego, dependiendo de la región, podremos elegir máquinas de entre 1 y 4 CPUs y entre 1,5 y 16 GB de RAM, ¿vale? Las de West Europe creo que es la que está más a tope gama y luego si luego ya vais a Asia o cosas así, pues seguramente sean las de menor calado, ¿vale? Y luego hay algunos escenarios que no están soportados. Pues bueno, si le pones un Azure Load Balancer por delante, por delante de los contenedores, no lo va a soportar. Hacer un peering de la misma virtual network en la que tengo los containers con otra virtual network para que así esos containers accedan a los recursos que están al otro lado de la virtual network, tampoco está soportado. Temas de definición de rutas de tablas, nada. Resolución de DNS y IPs públicas, dependiendo de cómo lo tengamos configurado y demás, tampoco lo va a soportar. Entonces, bueno, es un escenario como muy concreto, pero esto tiene visos de eso, de ir creciendo y de que sea la forma en la que digas, bueno, tengo recursos desplegados en Azure, pero de una manera privada, porque solo los voy a acceder a ellos a través de una virtual network, y lo que quiero es generarme agentes que no sean los hosted, que no lo pueden hacer, pero que tampoco quiero mantener un pool enorme de agentes, entonces la manera de hacerlo es esta, tengo una imagen de Docker, me la customizo como yo quiero, que tiene el agente más el software que yo he definido, y solo lo levanto para hacer la publicación de lo que necesito y cae abajo cuando ya no necesito realizar más acciones sobre ello, ¿vale? Y nada más, dar de gracias de nuevo a los sponsors, como hemos comentado al principio, y si tenéis alguna pregunta, bien, si no, pues hasta aquí. Fin, vale. Estoy sequísimo. ¿Hay agua? Pues voy ahora por agua, estoy sequísimo. No, extraña.